Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba probando. Buenas tardes. Buenas tardes. Un poquito de paciencia que hay gente en la sala de espera. Estamos admitiendo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estaba probando. Buenas tardes. Buenas tardes. Un poquito de paciencia que hay gente en la sala de espera. Estamos admitiendo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Hola, hola. A todos, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Hola. A todos, ¿cómo están? Bien, gracias. Sí. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Todos, ¿cómo están? Bien, gracias. Sí. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Todos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Marcos, Hola, estás hola, con el micrófono apagado. Ok, listo. Hola a todos, buenas tardes también. Buenas tardes. Soy Marcos Lima, profesor de las Escuelas de Ingeniería de la Universidad de Chile y Católica de Chile, y tengo el agrado de darles la bienvenida nuevamente a este espacio de reflexión y difusión acerca de lo que la minería representa para Chile como motor del desarrollo. Buenas tardes. En este esfuerzo conjunto de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y el Departamento de Ingeniería de Minería de la Pontificia Universidad Católica, minería representa para Chile, nos complace presentar la tercera conferencia de este ciclo, la minería verde, oportunidad país, en la que contaremos con una presentación del señor viceministro de Minería y Energía, don Juan Carlos Llobet, y con los comentarios del señor senador don Guido Girardi y del profesor Álvaro Videla del Departamento de Ingeniería y Minería de la Pontificia Universidad Católica. Para dar inicio a esta jornada, dejo con ustedes al señor prorector de la Universidad de Chile, profesor Alejandro Jofré. Alejandro, adelante. Buenas tardes a todas y todos. Muy grato ser partícipe de este seminario organizado de forma conjunta entre la Universidad Católica, SONAMI y la Universidad de Chile. Sobre todo en este tema tan relevante, ¿no? Y dada el título de exposición de hoy día del ministro Llobet sobre minería verde, no solo es fundamental para la minería, es fundamental para el desarrollo del país. Es crucial, ¿cierto?, avanzar en propuestas concretas en esta línea. Y este seminario se trata de eso, se trata de una reflexión abierta, totalmente con los puntos de vista y con la evidencia científica, ¿cierto?, sobre los diferentes aspectos que tiene y desafíos que tiene
la minería en general y la minería verde en particular. Siempre es grato ver colegas de todas las universidades e instituciones ligadas a la minería y al pensamiento en general, y a discutir libremente sobre un área, un sector tan importante como la minería. Y ahora tener el privilegio de tener al ministro de Minería y Energía, o Energía y Minería, y además en dos temas que Minería Verde conversan, es una muy buena oportunidad, y es una bonita oportunidad que dio esta conjunción de astros que mezclaron la minería y la energía en un solo ministerio. Entonces creo que debemos aprovechar como comunidad para empujar esta área tan fundamental para el desarrollo del país. Así que muchas gracias por tener esta oportunidad de decir un par de palabras antes de dar inicio al seminario. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a partir entonces con el señor ministro. Ministro, ¿logró subir su presentación o todavía está complicado en ese? Hola, Marcos. Parece que sí. Vamos a compartir una presentación. Déjeme quizás, antes mirándole en las caras a todos, agradecerles la invitación, felicitar a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, a Sonami por este encuentro. Creo que es muy propicio que tengamos esta conversación respecto del futuro de la minería. Así que encantado de poder participar de este ciclo, y voy a, si les parece, compartir una presentación para ir apoyando lo que les quiero transmitir, y después podemos, en la parte final del diálogo, podemos bajarla y así nos vemos las caras. Quizás déjenme partir diciéndoles que a mí me parece que antes de hablar del futuro tenemos que partir hablando del presente. Y creo que hay tres cosas del contexto en el que estamos viviendo que son esenciales de mirar antes de hablar de la minería del futuro. El primero es el clima. El cambio climático, a mi juicio, es el principal desafío que tiene nuestra generación. Hay una frase que usó en algún momento el expresidente Obama, que a mí me interpreta mucho, y dijo: nuestra generación es la primera generación que va a sentir las consecuencias del cambio climático, pero es la última generación que está a tiempo de hacer algo para pararlo. Y yo creo que esa frase sintetiza muy bien la magnitud del desafío que tenemos. Las últimas semanas solo nos han recordado la magnitud de este problema y han hecho muy patente que el problema del cambio climático no es un problema abstracto y distante, sino que es un problema concreto y muy cercano. Y ya llegó, esta es una foto que ustedes probablemente han visto en los últimos días, el metro de Londres bajo el agua por las inundaciones creadas o generadas por lluvias excesivas. Esto es Bélgica, ¿no es cierto? La semana pasada también inundaciones por lluvia excesiva. China, hace 10 días, la ciudad bajo el agua, ¿no es cierto? Estados Unidos, las olas de calor y los incendios que se generaron más grandes de la historia, ¿no es verdad? Y este problema, para cualquiera que haya leído de cambio climático, solo va a empeorar. Solo va a empeorar. Lo más que podemos hacer es parar el deterioro de la situación climática y reducir las consecuencias negativas que esto va a tener en nosotros, pero sobre todo en las futuras generaciones. Y este es, por lo tanto, a mi juicio, el principal desafío de justicia intergeneracional que tenemos. Es decir, el principal dilema en el cual nuestras decisiones y los sacrificios que nosotros estemos dispuestos a hacer van a tener un impacto en la calidad de vida de las futuras generaciones. Aquí está la serie de temperatura, de emisiones al lado izquierdo y de temperatura al lado derecho. Esto ustedes lo conocen bien. Ya estamos más de 1 grado centígrado sobre la temperatura de la Tierra antes de la era industrial. La proyección del Acuerdo de París de ojalá llegar a 1,5 grados centígrados es muy difícil a esta altura que la consigamos. Tenemos que tratar de parar el calentamiento global, ojalá por debajo de 2 grados, pero va a ser muy difícil hacer eso, ¿no? Para sintetizarlo, hoy día estamos con nuestra atención puesta en el COVID, por buenas razones, porque está generando enorme sufrimiento, destrucción, pérdidas de vida humana, pero la pelea de fondo, aunque no estemos concentrados ahí hoy día como necesitamos,
es el cambio climático. Y este tema voy a volver a él en el futuro, de la presentación, pero mi mensaje principal, si hay un mensaje que yo quiero dejar instalado hoy día en esta conferencia, es que sin minería no vamos a poder parar el cambio climático, que es el principal desafío que tenemos como generación. Segundo dato de contexto, la sociedad. Chile, lo saben bien, no voy a gastar mucho tiempo en esto porque no tenemos suficiente tiempo, pero Chile está en un proceso de transformación social muy profundo. Tenemos enormes desafíos en los años que vienen de repensar muchas formas en que hacemos muchas cosas, en que nos relacionamos, en lo que nos expresamos, en que hacemos empresa, en que hacemos política, en que hacemos sociedad, ¿no es cierto?, que hacemos ciudad. Y la minería está inserta en este contexto. La minería, quizás por razones históricas, por razones culturales, por razones geográficas, porque opera muchas veces en zonas remotas, tiende, a mi juicio, a volcarse hacia sus propias operaciones. Como dice un amigo mío, los mineros se van para el cerro, ¿no es cierto? Yo creo que es imposible hacer minería en el futuro de manera sostenible sin conectarse con las nuevas demandas de la sociedad, ¿no es cierto?, de manera transparente y abierta. Este es un fenómeno que no es solamente local, ha pasado en variantes y en versiones distintas en Francia, en Estados Unidos, lo estamos viendo lamentablemente también en Colombia, y esto ocurre a pesar, y esto yo sé que para muchas personas es muy frustrante, pero es la verdad, a pesar de los enormes esfuerzos y avances que tuvimos en Chile en los últimos años. No voy a quedarme en las cifras porque todos las conocen, pero a pesar de la reducción de la pobreza, del acceso a la educación superior, de la mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, etcétera, de la capacidad que hemos tenido de atraer inmigrantes, a pesar de todos esos avances, tenemos enormes desafíos que abordar. Y la minería no puede abstraerse del contexto en el que opera. Y lo tercero, esto es obviamente Chile. Entre paréntesis, cuando uno mira los principales temas a tratar en la Convención Constituyente de acuerdo a las encuestas, después de los temas de pensiones y de derechos sociales aparecen los derechos de agua, por ejemplo, y los temas medioambientales, que están íntimamente conectados con la minería. Lo tercero, la economía. La economía, como sabemos, ha tenido un deterioro muy severo a raíz del COVID en los últimos meses, en los últimos años y medio, digamos. Estamos teniendo un rebote positivo que esperamos que se mantenga en la medida que la vacunación siga avanzando y que los contagios se mantengan bajos. Tenemos desafíos ahí, pero tenemos un enorme desafío económico. Chile ha hecho un enorme esfuerzo fiscal para paliar las consecuencias de la pandemia, sobre todo en las familias más vulnerables y la clase media, de los países que más esfuerzo han hecho en el mundo, y esto nos ha dejado, aquí está Chile, 8,4% del producto en ayudas, y nos ha dejado en una posición de deuda pública que solamente va a aumentar probablemente en los próximos años. Vamos a hacer todo un esfuerzo de tratar de contener, ¿no es cierto?, y ordenar las finanzas públicas o volver al curso en que teníamos antes. Obviamente los ahorros que hicimos por muchos años eran precisamente para momentos como este, pero tenemos un desafío. ¿Y por qué esto es muy importante? Por dos razones. Primero, porque la recuperación económica va a requerir inversión y empleo, y la minería es nuestra industria más importante. Tenemos $70.000 millones en proyectos potenciales en minería, y nosotros necesitamos materializar la mayor porción posible de esos proyectos para generar recuperación económica y recuperar empleo. Y segundo, porque la minería es un gran contribuyente a las arcas fiscales. En el año 2006, que fue la cifra más alta, contribuyó con un 34% de la recaudación fiscal. Entonces nosotros, para sortear la situación económica difícil en la que estamos, necesitamos más y mejor minería, una minería pujante que aporte empleos, inversión y recaudación fiscal. Ahora, ese es el contexto. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Yo estoy convencido que la minería tiene una enorme oportunidad, pero también una enorme responsabilidad. Déjenme volver al clima. Cuando uno piensa en cambio climático, el 78%, digamos el 80%, este número cambia de país a país, pero la conclusión es siempre la misma. Estos son números para Chile. El 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global, que está generando las consecuencias que vimos, el 80% la genera el sector energía. Si nosotros no somos capaces de transformar de manera muy radical la forma en que producimos y consumimos energía, no vamos a poder parar el cambio climático a tiempo.
Simplemente no vamos a poder. Y para hacer eso necesitamos transformar el sector eléctrico, que genera 1/3 de las emisiones, el sector transporte, que genera un 24%, la industria, la minería es la mitad de eso, y la forma en que consumimos calefacción y aire acondicionado, otras cosas en el sector residencial. ¿Por qué estoy hablando de energía? Por esto. Porque cuando uno conversa con la gente de la Agencia Internacional de Energía, de medios especializados, una de las principales preocupaciones es la capacidad que tiene el mundo de suministrar los minerales estratégicos para hacer esa transición energética. Como dijo el Economist hace algunos números, en las venas y arterias de la economía verde corre cobre. Y para Chile, que produce casi un 30% del cobre del mundo, es una enorme oportunidad y una enorme responsabilidad también, porque sin el cobre chileno no vamos a poder parar el cambio climático. Miren estos números. Lo que hay aquí es que hay mucha información, pero lo que muestra el gráfico de la izquierda, que tiene varios colores, es litio, cobalto, níquel, cobre, tierras raras, otros. Pero miren el litio y el cobre, donde Chile tiene posición de liderazgo número 2 el litio, número 1 el cobre. Esto es el porcentaje de la demanda total de esos minerales que representan las tecnologías verdes. Hoy día el litio, poco más del 20%, va a llegar al 90%. Y el litio en las baterías, que es electromovilidad, que es transporte, almacenamiento eléctrico. Miren el cobre. Hoy día aproximadamente era un 20%, hasta un poco más de 20%, va a llegar a más del 40%, casi el 50%. ¿Sí? Y miren el crecimiento al lado derecho de los distintos minerales en distintos escenarios de carbono neutralidad. Lo importante es que esto se va a multiplicar entre 4 y 6 veces la demanda del mundo por minerales. ¿Sí? Entonces, para decirlo de otra manera, la transformación del sector energético que se necesita para parar el cambio climático es imposible de hacer sin estos minerales. Y dado el rol que tiene Chile en esas industrias de esos minerales, es imposible parar el cambio climático, es así de simple, sin la minería chilena. Aquí esto solamente confirma lo mismo, los principales minerales usados en las distintas energías limpias, en autos eléctricos versus autos convencionales, 4 veces más cobre. En centrales de generación eléctrica, en viento, en sol, ¿no es cierto? Órdenes de magnitud, 4, 6, 8 veces más cobre, por ejemplo, que las centrales convencionales de carbón que estamos hablando, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos una enorme oportunidad porque tenemos no solamente los minerales que se necesitan, sino que las mayores reservas del mundo de esos minerales. Tenemos el 23% de las reservas de cobre y más del 50% de las reservas mundiales de litio. De lejos, el país con más reservas de estos dos minerales en todo el mundo. ¿De acuerdo? Si nosotros somos capaces de aprovechar estas reservas y suministrarle al mundo los minerales que necesita para frenar el cambio climático, vamos a tener una enorme oportunidad de inversión, de empleo y de crecimiento, y además vamos a hacer una enorme contribución para mejorar la calidad de vida de millones de personas en el mundo y de las futuras generaciones. Ahora, para hacer eso tenemos un desafío gigantesco. Gigantesco. Miren estos números. Esto es cobre. El año 90, Chile producía poco más de 1,5 millones de toneladas de cobre por año. El año 2003-2004 llegamos a 5.400.000. 9,4% promedio de crecimiento anual en esos 15 años. Un enorme esfuerzo, un enorme aumento. Chile tenía una posición de liderazgo indiscutida en producción de cobre gracias a ese esfuerzo. Miren lo que ha pasado en los 15 años siguientes. Básicamente, estamos planos. Nuestra producción de cobre en los últimos 15 años no ha cambiado, básicamente, ha crecido 0,4% por año. El mundo, sin embargo, ha seguido consumiendo cada día más cobre, que es lo que muestran estas barras, el total de las barras, ¿no es cierto? Y como el mundo ha consumido cada vez más cobre, el mercado ha crecido y nuestra producción de los últimos 15 años está estancada, nuestra participación de mercado pasó de 36% del cobre del mundo a apenas 28%. Y si no somos capaces de revertir esta tendencia, vamos a seguir perdiendo participación de mercado. Y esa enorme oportunidad que tenemos en los años que vienen va a pasar por el lado. Lo mismo pasa en el litio. Voy a concentrar los números en cobre porque es nuestra industria más grande. Pero lo mismo está pasando con el litio. Nosotros, el litio, venimos perdiendo sistemáticamente participación de mercado y ese número solo va a seguir cayendo si no cambiamos esa tendencia y atraemos más inversión. En cobre, parte del problema es que las leyes de los minerales han venido cayendo sistemáticamente y por lo tanto hay que mover el doble de mineral para obtener el mismo cobre. Eso ha hecho
más difícil aumentar la producción, porque a pesar de las enormes inversiones, para ampliar los proyectos eso solamente ha permitido mantener los niveles de producción y no aumentarlos. Los costos han aumentado de manera sistemática. En los últimos años, después que terminó el superciclo, algo se revirtieron, pero obviamente Chile ha ido perdiendo su ventaja de costos en materia de cobre, al menos, respecto de otros países. Y tenemos desafíos enormes hacia el futuro. Algunos de los desafíos que tenemos, por ejemplo, tienen que ver con el agua, ¿no es cierto? Alrededor de la mitad de la producción de cobre y de litio está en zonas de estrés hídrico, ¿cierto? Esto es en el mundo, ¿sí? Si ustedes miran arriba, cobre, después litio son los dos primeros. Los rojos son las zonas donde hay estrés hídrico extremadamente alto o árido, alto, medio, alto, ¿sí? Este es un desafío del mundo, pero también es un desafío de la minería chilena. Entonces, para poder seguir aumentando nuestra capacidad de producción, dado el contexto de sequía que genera el propio cambio climático, la minería necesita reemplazar el agua continental que ocupa por agua desalada, ¿no es cierto? Y se están haciendo avances muy importantes. Las proyecciones que hay es que a fines de esta década, casi un 60% o más del 50% del agua que ocupa en la minería probablemente va a tener origen de agua de mar. Tenemos hoy día ya 15 plantas desaladoras en zonas de estrés hídrico que están suministrando agua, en muchos casos a las faenas mineras. Hay 11 más en distintas etapas de desarrollo. Nosotros necesitamos aumentar nuestra inversión en plantas desaladoras para combatir el estrés hídrico, abastecer a la minería, liberar el agua continental para otros usos, y esto de nuevo requiere mucha inversión y requiere estabilidad en las reglas del juego. Un breve paréntesis, hay un proyecto que propone que el agua desalada, una vez que alguien hizo la inversión y la desaló, se convierte en un bien nacional de uso público, ¿no es cierto? ¿Quién va a construir una planta desaladora si el producto de su esfuerzo y su inversión pasa a ser un bien público, ¿no es cierto? Entonces, tenemos desafíos enormes, pero tenemos que hacer las cosas bien para poder abordarlos de buena manera. Otro ejemplo, energía renovable. El sector minero es el principal consumidor de electricidad de nuestro país. Consume aproximadamente un 30% de la electricidad de Chile. Y miren cómo ha ido aumentando sistemáticamente el porcentaje de la energía renovable que ocupa la minería, ¿no es cierto? Nuestra proyección es que de aquí a un par de años, aproximadamente el 50% de la electricidad que ocupa la minería va a ser energía renovable. Eso va a ser esencial para poder retirar las centrales a carbón, como venimos haciendo aceleradamente. El cronograma de retiro de carbón lo hemos acelerado en gran medida gracias a la migración que ha hecho la minería hacia energía renovable. Eso es otra prueba de cómo estos dos sectores, energía y minería, se retroalimentan. La minería no solamente tiene que reducir su huella de carbono en el consumo de electricidad, necesita reducir su huella de carbono también en el consumo de diésel de sus camiones mineros. Déjenme darle un número, y Diego Hernández, que está ahí, después me puede corregir, o Marco si estoy equivocado. El número que yo tengo en la cabeza es que en la minería hay aproximadamente 1.500 camiones mineros, de distinto tamaño, algunos más grandes, algunos más chicos. Número grueso, 1.500. Y ojo con este número. Un camión minero de estos grandes quema cada hora 200 litros de diésel. 200 litros de diésel por hora, 1.500 camiones. Eso es una huella de carbono gigantesca. Y el mundo está cada vez más sensible a la huella de carbono de los productos que consume. Y por lo tanto, esa huella de carbono de la minería la tenemos que reducir. Y una de las grandes oportunidades para hacer eso es el hidrógeno, que se produce, como ustedes saben, con electricidad renovable. Entonces la minería tiene también que reemplazar ese diésel por otras alternativas como el hidrógeno. Y no solamente va a ser un beneficio para la minería, que baja su huella de carbono, sino que también es una oportunidad para la minería de demostrar que su impulso, la demanda de la minería, puede ayudar a dar crecimiento y a que crezca con fuerza una industria con un enorme potencial como la industria del hidrógeno. La minería tiene, y lo está haciendo aceleradamente, que incorporar más tecnología e innovación, ¿no es cierto? Hoy día ya tenemos 7 de las 18 principales faenas mineras del país tienen centros integrados de operaciones, desde los cuales se están ya en operación o en desarrollo, desde los cuales se operan de manera remota los camiones, chancadores, cargadores,
y que permiten varias cosas: un uso más eficiente de los recursos, primero; dos, una mirada integrada de las operaciones, no por distintas etapas del proceso de forma aislada; tres, por ejemplo, mejores condiciones laborales para las personas que trabajan en esas minas y por lo tanto facilitan el acceso de más mujeres a la minería, ¿no es cierto?, porque hacen más compatible la minería con su calidad de vida, y la hacen más competitiva, ¿no es cierto? Entonces necesitamos incorporar más tecnología y más innovación. Ahora, ¿cómo avanzar, Marco? Y con esto quiero cerrar. Hay muchas otras aristas en materia de relaves. Estamos actualizando la normativa de relaves para hacerlos más seguros, entre muchas otras cosas. Lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer es tener una visión, y esto es muy simple, pero es bien importante, una visión compartida y transversal de qué minería queremos tener en el futuro. Y yo creo que, por lo tanto, que los espacios como este son muy valiosos. Lo que está ocurriendo en el Senado, en el marco de la discusión del royalty, en los congresos que ha organizado la Comisión del Futuro del Senado, donde el senador Girardi tiene un rol muy importante de minería verde, el proceso participativo de la política nacional minera, que esperamos dar a conocer en algunas semanas más y que fue fruto del trabajo de miles de personas durante 2 años, va a ser también un insumo muy importante. Nosotros tenemos que ser capaces de tener una visión compartida de qué minería queremos tener en el futuro. Una minería más cuidadosa al medio ambiente, que hace una contribución más importante a las arcas fiscales y al empleo y a la inversión. Una minería que hace la contribución que necesitamos y que podemos hacer a frenar el cambio climático. Y eso requiere diálogo, requiere acuerdos, pero también requiere rigor, análisis de los datos, mirar buenas experiencias internacionales, no legislar en 140 o 280 caracteres, sino que hacer las cosas bien, ponernos de acuerdo y después trabajar juntos, sin importar el color político del gobierno de turno, en materializar esa visión, porque yo creo que esconde una enorme oportunidad para Chile, para las regiones mineras y para que nuestro país haga una enorme contribución al planeta en los años que vienen. Así que gracias por la invitación, lo voy a dejar ahí y podemos abrir la conversación al final. Muchas gracias, ministro. Estupenda presentación. No esperábamos menos de usted. Efectivamente, aquí estamos en presencia de una tremenda oportunidad país. Como muy bien ha dicho usted, hoy día es crítico el aporte que pueda venir desde Chile para frenar esta tremenda amenaza que se cierne sobre la humanidad. El futuro. Eso es lo importante, tener la mirada puesta en el futuro. Y por eso es que nos pareció muy adecuado invitar al senador Guido Girardi a comentar este tipo de temas. El senador Girardi ha sido un pionero en lo que significa fijar la mirada en el futuro. Así que estamos muy contentos de que él haya aceptado esta invitación y sin más queríamos invitarlo a comentar acerca de lo que se ha planteado esta tarde. Senador, adelante. Muchas gracias, Marco. Los saludo a todas y a todos. Bueno, yo creo que uno de los temas más complejos es... Yo tengo un maestro, un amigo que cumplió 100 años hace poco atrás. Hicimos un gran encuentro para su cumpleaños con el rector de la Universidad de Chile Católica, que se llama Edgar Morin, que es uno de los principales filósofos de Europa, de Francia. Y él dice, mira, lo más complejo es cambiar la manera de pensar. Esa es la reforma más importante. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos nosotros, porque provenimos de una era donde nuestros cerebros están cableados de manera analógica. Están cableados para el siglo XX, y todas las instituciones que nuestro cerebro construyó desde su biología son instituciones verticales, que tienen que ver con un modelo industrioso, vertical y concentrado y centralizado y jerárquico del siglo XX. ¿Y por qué digo esto? Porque lo toca en cierta manera Juan Carlos al hablar de minería verde. Yo quisiera no hablar de minería verde porque me gusta el tema como eslogan, me gusta el tema como marketing, pero lo que tenemos que hablar es de una minería ecológica. Una minería ecológica habla de una complejidad, habla de un ecosistema, habla de algo que va mucho más allá. La minería, como decía él, no se puede entender sino en un contexto planetario,
si no se puede entender en un contexto del país. O sea, no habrá minería verde si el país no camina en cierta dirección, si no resuelve temas críticos. Y en los sistemas complejos no hay jerarquía. Todos los temas son importantes. Y esa es la gracia de la complejidad, no son compartimentalizados los sistemas. Y la prueba más simple, cuando a mí me preguntan qué es la complejidad, cuando hacemos charlas para niños en el Congreso Futuro, bueno, el cuerpo humano es un sistema complejo. ¿Verdad? Si falla el corazón o el cerebro, uno dice eso es lo más importante, pero si falla el linfocito T, que es desconocido, el sistema colapsa. Entonces, nosotros tenemos que incorporar otras visiones de esto, y creo que la minería hay que insertarla en una gran reforma del pensamiento. ¿Y por qué es interesante los temas del futuro? Porque el futuro no existe. El futuro no existe en la política, porque la política vive el presentismo, vive la inmediatez. ¿Y por qué no existe el futuro? Porque el futuro no vota, no es un sujeto político. Y por eso que no hay ninguna solidaridad y compromiso intergeneracional. Porque los que votan son los de ahora. Los que votan son los que están acá. Y si nosotros no somos capaces de transformar el futuro en un sujeto político y que se construyan políticas para el futuro, siempre vamos a ser rehenes de una lógica sin estrategia. Y entonces, esa es una reflexión que uno tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos intentado hacer en la Comisión del Futuro? Como un modelo, nosotros siempre decimos esto es un modelo laboratorio, es un laboratorio de innovación social. Primero, en el 2011, creamos la única comisión del mundo donde los que son miembros de la Comisión del Futuro no son solo los senadores, y que pueden votar los presidentes de universidades y los miembros de la Academia de Ciencias. Además, los científicos y las universidades y los centros de investigación pueden presentar proyectos de ley. Y además hemos trabajado permanentemente justamente en generar esta asociación de complejidad, de romper la verticalidad, y, por ejemplo, hoy día tenemos cerca de 700 académicos trabajando en distintas comisiones. Por ejemplo, Juan Carlos sabe muy bien que la propuesta de hidrógeno que él tomó con mucha fuerza y yo valoro, fue una iniciativa que nosotros empezamos en el año 2011. Cuando empezamos con la idea del hidrógeno verde, trajimos a Carlos Rubia, que era premio Nobel de Física italiano. Carlos decía, Chile le puede dar energía a todo el planeta y a toda la humanidad. Y mi amigo Vitrán me decía, no, nunca va a ser posible el hidrógeno, es imposible. ¿Verdad? Bueno, han pasado 11 años y hemos tenido muchas conversaciones con el presidente Piñera al inicio, hasta que se creó esta comisión de hidrógeno del gobierno, y nosotros tenemos una en paralelo de la comisión de futuro. Y lo mismo tenemos en materia de energía solar, y lo mismo en inteligencia artificial, en política satelital y espacial. Estamos trabajando con todas las universidades modelando el futuro, porque hoy día tenemos además este futuro que vamos a enfrentar es un futuro distinto. Es un futuro a la velocidad de la luz. Nosotros cuando estamos hablando, en el siglo XX, hablamos a una velocidad de nuestras neuronas de 120 metros por segundo. Cuando hablamos de la era digital, eso se transforma en una velocidad exponencial de 300 millones de metros por segundo. Ya una primera disrupción. Y la inteligencia artificial progresa 100 veces cada año, de año en otro, y en 10 años va a progresar 1.000.000 de veces. Y por lo tanto vamos a vivir una era de cambio y transformaciones gigantescas. Y eso tiene que ver con otros de los temas que planteaba Juan Carlos, de cuál es el tipo de institucionalidad que requerimos para eso. Y por eso yo prefiero hablar de un modelo ecológico para entender esto. Porque la crisis del cambio climático no es per se, es un modelo de desarrollo que puso todo el énfasis en el crecimiento infinito, en el crecimiento ilimitado. Yo diría, si uno tiene, y mira, cuáles son los valores fundamentales de la humanidad y de los seres humanos que mueven el planeta, que mueven no solo la economía, que mueven nuestras vidas, no son la solidaridad, no son la colaboración, es el crecimiento, es la competencia, es el individualismo. Yo creo que ahí hay un tema central que si nuestra humanidad no es capaz de cambiar eso, difícilmente vamos a lograr cambiar. Pero finalmente la crisis climática es la venganza a la Tierra, como en cierta manera se ha planteado y lo ha planteado James Lovelock, que es tal vez uno de los que inició todo este movimiento en los años 80 y las advertencias sobre el cambio climático. Entonces, yo primero creo también que nosotros somos esta sociedad vertical que tenemos que transitar a una sociedad distinta. Hoy día
uno podría decir en el siglo XX la inteligencia, que era la responsabilidad de la democracia, era construir inteligencia, y se podía construir desde una lógica concentrada, desde la inteligencia que estaba radicada en los parlamentarios, en los gobiernos, en los partidos políticos, en la tecnoburocracia que acompañaba eso, pero hoy día ya no es así. Esa inteligencia lineal no sirve, esa inteligencia no es abarcativa. Y esa inteligencia hoy día no responde a la necesidad del siglo XXI, porque además estas instituciones se vaciaron de inteligencia. No está la inteligencia, hoy día está en la sociedad, está distribuida, y todo hoy día está distribuido. Por eso yo ponía el ejemplo el otro día de decir, mira, pero eso es con todo. Las energías del siglo XX son verticales, son elitistas, era el petróleo, el carbón. Los medios de comunicación son verticales, era el teléfono, era la televisión. Hoy día todo está, hay una deconstrucción de lo vertical, no solo en la política, en todos los aspectos. Hoy día ya no tenemos una energía vertical, tenemos una energía horizontal, que son las energías renovables. Hoy día las comunicaciones no son verticales, no hay un emisor. Hoy día las comunicaciones están en las redes, son totalmente distribuidas. Y el mundo que vamos a ir es un mundo distribuido, y eso tiene implicancias también en el rol de la sociedad y en el rol de la democracia, que tiene que adecuarse a construir inteligencia a partir de una inteligencia que está distribuida, y por lo tanto las instituciones verticales que tenemos no nos sirven, ni los partidos, ni cómo está diseñado. Y parte de la crisis que se hacía ilusión de los populismos emergen porque nuestro mundo no tiene respuesta. Entonces yo inserto en esa mirada la reflexión sobre cómo se tiene que desarrollar una minería que tiene que dejar de ser tan vertical, o de las políticas en general, que tienen que ser mucho más distribuidas, que tienen que ser políticas más colaborativas, que tenemos que tener encadenamientos no solo productivos, sino encadenamientos ecológicos, encadenamientos tecnológicos, encadenamientos sociales, porque esa es la única manera. O si no, si no tienen legitimidad los procesos, no van a ser viables. Podemos tener la mejor de las tecnologías, pero si la minería sigue transformándose como en el signo negativo de la sociedad, yo creo que no va a haber viabilidad para la minería. La minería tiene que concentrarse y entender que tiene que ser parte de una oportunidad sentida como parte de la construcción de una nueva empatía y una nueva colaboración en la sociedad. Además, yo creo que Chile tiene un rol gigantesco. Yo creo que Chile hoy día tiene una misión, y yo lo he planteado respecto al hidrógeno. Chile le podría dar energía a toda la humanidad. Chile podría ayudar a resolver la crisis del cambio climático. ¿Por qué no? Porque si tenemos los recursos, si tenemos el desierto más irradiado, es lo que dice Carlos Rubias. Carlos Rubias, este premio Nobel, decía, mira, con un pedazo del desierto de Atacama, de 300 kilómetros por 300 kilómetros, ustedes pueden generar la energía que necesita todo el planeta. Y hoy día con la tecnología, eso lo decía hace 15 años atrás, cuando empezamos el Congreso del Futuro, hace 11 años. Entonces, yo creo que lo mismo con la minería. La minería es un buen negocio, sí, pero sería mucho más potente la minería si estuviera asociado a ser una especie de salvavidas para la crisis que está viviendo en la humanidad, y que los chilenos pudiéramos ver nuestro cobre, nuestro litio, más allá de un buen negocio, como un instrumento de esperanza, un instrumento de nuevas solidaridades, de redes de ayuda. Claro, porque todos los indicadores nos dicen que el mundo va para allá. No solamente porque los autos eléctricos usan 80 kilos de cobre y un bus cerca de 400 kilos de cobre. No solamente porque la energía, las mismas redes, que ya no son verticales, porque para darle energía a carbón tú tienes sistemas verticales, pero para la energía renovable van a necesitar sistemas transversales, porque son energía distribuida, van a necesitar mucho cobre. Pero además viene el 5G, por favor, viene el 5G, que es una revolución. Viene Internet de las cosas, van a necesitar millones, miles de millones de dispositivos que van a tener cobre. Y además, algo que a mí me parece que Chile tiene una oportunidad gigantesca, que es que el mundo del futuro, el gran poder, así como Internet y son los datos, la nueva estrategia de poder geopolítico son las redes de nubes. Y las nubes van a ser los principales consumidores de energía en el 2050, que van a consumir la mitad de la energía del planeta, y se van a necesitar cantidades gigantescas de energía y de cobre. Entonces, yo creo que si uno se pone en ese escenario y dice, bueno, pero ¿cuál es el rol de la minería? Y para mí el rol de la minería, no solo que sea un buen negocio, sino como ayuda a resolver un problema de la humanidad, y cómo nosotros entendemos que como este es un ecosistema, hacemos que la minería ayude a traccionar a Chile, dado que es su principal recurso estratégico, cómo transformamos este recurso natural no renovable en un chasis
renovable para el futuro de Chile y para el futuro de la humanidad. Entonces, yo me pongo en esa reflexión y digo, entonces, la minería, ¿qué significa esta minería ecológica y esta minería verde? Y que además tiene la minería se ganó la lotería, Chile se ganó la lotería. Imagínense, tienen la minería y al lado el desierto más irradiado del planeta. Eso, yo les digo, eso ocurre muy pocas veces. Son circunstancias excepcionales. Que la minería, que es un gran requiriente de energía, tenga al lado el desierto más irradiado del planeta. Y lo que tiene que hacer la minería es generar las condiciones para que nosotros generemos las capacidades tecnológicas, científicas, que le van a servir a la minería, pero le van a servir a Chile y a la humanidad, por ejemplo, para el desarrollo del hidrógeno, que es lo que decía Juan Carlos. Claro, tú tienes 1000 camiones de más de 300 toneladas, solo con eso son 2 megas por camión al año, son 2000 megas que tú podrías traccionar o generar las condiciones, pero para eso tenemos que tener una minería pensando en esta lógica más estratégica, no gobernada por el presentismo y la inmediatez. Entonces yo me imagino una minería que es parte de este ecosistema, que es parte de este proceso colaborativo con los territorios, con la universidad, que es parte de una visión de un proyecto país común compartido, donde yo, cuando hable de la minería, no me sienta solo orgulloso, como se sintieron los chilenos orgullosos cuando se nacionalizó el cobre, sino que me siento orgulloso y siento que la minería es un camino de esperanza, de soluciones y de combate al desastre más profundo que está viviendo la humanidad como nunca ha vivido, porque no solamente esta es la generación que tiene en sus manos el destino de la humanidad, pero nosotros somos una especie que, producto de nuestras acciones, estamos poniendo en jaque y amenazando la existencia de la humanidad, y cómo uno puede poner la minería como concepto y a Chile al servicio de eso. Yo creo que Chile tiene que tener una marca. Y la marca de Chile es un país que ayuda a resolver la mayor crisis de la humanidad a través del hidrógeno, a través de su minería, a través de la producción de cobre. Entonces yo me imagino que toda esta discusión de royalty, por lo menos para mí, es una discusión que tiene que darse en una concepción ecosistémica. Y yo digo, bueno, primero estamos de acuerdo, vamos a partir de algo que es una situación basal, decir, bueno, si vamos a aplicar un royalty tenemos que ver que la tributación efectiva sea razonable, y en eso no profundicemos porque tenemos que partir desde ahí, porque no sacamos nada con justamente limitar y inviabilizar la minería. Pero una vez dicho eso, todos los estudios que nosotros vemos creemos que hay un cierto espacio, pero ¿qué vamos a hacer con esos recursos? Entonces, ¿cómo transformamos el chasis de ciencia, de capacidades tecnológicas? Y ojalá tuviéramos un día una minería que exporte, como lo hicieron los australianos, que exporte tecnología, que exporte futuro, que genere futuro, que no sea solo un modelo extractivista, sino que de verdad pongamos la minería en otro sitial. Y yo creo que ese chasis es fundamental para el futuro, porque algún día se va a terminar el cobre y se va a terminar el litio. En segundo lugar, ¿cómo hacemos que ese royalty sirva para la minería verde, para esta minería ecológica, para la desalación, para un manejo adecuado de los relaves, que son hoy día sistemas que son absolutamente obsoletos y muchos de ellos anacrónicos, que se hicieron en otra era? ¿Cómo vamos a enfrentar todos los temas que tienen que ver con todos los relaves y todas las cantidades gigantescas de material que están abandonados en distintos lugares del país? ¿Cómo vamos a avanzar en todos los temas de inteligencia artificial en la minería in situ? O sea, tenemos desafíos gigantescos del agua, de los ecosistemas. Tal vez lo que tenemos que empezar es a valorizar los ecosistemas, a ponerle un valor económico a la biodiversidad, a entender que los recursos, cuando uno habla de un recurso de naturaleza, son seres vivos. Los árboles son seres vivos, que tienen emociones, que tienen sentimientos. Bueno, eso es lo que dice la ciencia hoy día. O sea, tenemos que pasar a otra lógica, a otra escala, y tal vez la naturaleza tiene que ser también un sujeto político que considere la política así como el futuro, porque si no, nos estamos destruyendo. O sea, yo creo que tenemos que tener otro modelo de desarrollo que no sea solo guiado por el Producto Interno Bruto como el gran indicador, sino que tenga indicadores de biodiversidad, indicadores de huella de carbono, indicadores sociales, que tenga otros indicadores y que tengamos un desafío. ¿Cómo podemos hacer de la minería chilena una economía circular, una economía ecológica? ¿Cómo podemos, en vez de llevar el concentrado de cobre y gastar 600.000 toneladas de petróleo para llevarlo a China, por qué no podemos desarrollar nosotros? Yo sé, algunos dicen es poco rentable, pero es un error estratégico. Deberíamos tener Chile, debería ser el líder mundial de fundiciones a hidrógeno. ¿Por qué no?
¿Por qué no nos planteamos esos desafíos? ¿Por qué no pensar en grande? Porque además una parte de la economía circular tiene que ver con reciclar metales, con reciclar, por ejemplo, el cobre. Y si tenemos fundiciones, podemos plantearnos otros desafíos. Les quiero poner una anécdota. Nosotros teníamos mucho interés en el hidrógeno y contactamos a una empresa que me parece que interesante, del acero, que es la CAP. Entonces, le planteamos hoy el desafío del hidrógeno, pero sabes que tenemos que irlo a ver a Suecia, y contactamos a los suecos, porque nos parecía interesante el uso de hidrógeno para el desarrollo del acero. Pero nos dimos cuenta después que la Universidad de Concepción tenía una tecnología de las más innovadoras, y nosotros estábamos mirando en Suecia, y no nos dimos cuenta que estaba Marcela Angulo en la Universidad de Concepción con un proyecto súper interesante. Bueno, contactamos a estos mundos que no dialogan, porque como todo está compartimentalizado, entonces yo creo que hay tantas oportunidades, y no solamente en esta área. Chile tiene oportunidades gigantescas. Nosotros tenemos una comisión de acuicultura de 60 científicos. El mar chileno podría alimentar a todo el planeta, porque es el mar más productivo del mundo. Claro, no con salmones, sino con especies endémicas como podrían ser algas, como se están desarrollando congrios, se están desarrollando corvinas, que son especies endémicas en desarrollo de acuicultura. Si lo hacemos bien, Chile podría ayudar a enfrentar desafíos gigantescos. Piensen que la crisis alimentaria en los ecosistemas terrestres, por la falta de agua, por la erosión, por los aluviones, va a ser gigantesca. Los mares van a tener un rol central a futuro, y Chile tiene el mar más productivo del planeta. Yo quisiera insertar esta lógica, es decir, cómo nosotros hacemos de estas gigantescas oportunidades que tenemos en astronomía, que tenemos en data centers, instalarlo en Chile, que sea el centro mundial de data centers, en las oportunidades que tenemos en la Patagonia Subantártica para modelar y para poder entender los cambios climáticos. Si uno conoce las corrientes, en la Antártica puede predecir el día que van a florecer los cerezos en Japón y puede anticipar todo esto, pero claro, eso es ciencia. Entonces, y lo tercero, además de la minería verde, yo digo cómo nosotros usamos el royalty para fortalecer los territorios donde se dan estos procesos mineros, territorios que generen condiciones. Eso yo veo oportunidades gigantescas, y en eso me parece, y esa es la idea que nosotros tenemos una comisión de minería verde en el Senado de cerca de 80 personas o más de 100 personas en realidad han participado, donde estamos tratando de generar políticas también, políticas inclusivas, y lo que nosotros nos hemos planteado en la comisión con Yana Proboste, ella dirige la Comisión de Minería y de Futuro. Tenemos un seminario, de hecho, este viernes, que nos invitamos a las 3 de la Comisión de Futuro y de Minería del Senado, es tratar de hacer una reflexión estratégica. Es decir, como decían acá, no hacerlo en 240 caracteres ni en 400, sino tener una mirada estratégica al futuro de Chile y poner esta mirada en una perspectiva más global y decir, bueno, a partir de eso queremos enfrentar estos desafíos y colaborar. Nosotros con Juan Carlos hemos colaborado mucho, y piensen que logramos hacer una buena ley de glaciares. No sé si me consta. A Fernández le pareció que está suficientemente adecuada, pero creo que era evidente que teníamos que hacer compatible una política de glaciares con la crisis que estamos viviendo. Esto tiene una dimensión social, cultural, de todo tipo, ambiental y obligatoria, pero yo creo que se pueden hacer desafíos o plantearse desafíos muy importantes, pero yo creo que la minería tiene un rol gigantesco para Chile, pero también tiene la responsabilidad de dejar de ser una minería del siglo XX, no voy a decir, pero ya tiene una concepción anacrónica y obsoleta, y ver cuál es la minería, así como yo creo que la democracia y los partidos políticos estamos obsoletos y tenemos que adecuarnos a esta era, yo creo que también lo tiene que hacer la minería. Muchas gracias, senador. Entusiasmante escucharlo, como siempre. Su planteamiento acerca de una mirada más amplia del rol que puede jugar la minería es fundamental. Y por eso es que nuestro segundo comentarista, Álvaro Videla, siendo él profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y miembro del Departamento de Ingeniería y Minería, en el cual yo también participo, puede darnos luces acerca de si efectivamente esas cosas se pueden, sobre todo en la perspectiva en que Álvaro es director del Laboratorio de Tecnologías Avanzadas para la Minería. A lo mejor también detrás de lo que hay ahí hay la misma sorpresa que se encontraron
con la CAPI y la Universidad de Concepción. Así que Álvaro, bienvenido a este foro. Muchas gracias, Marco. Además decir que tú también fuiste profesor mío. Eso hace una diferencia. Oye, muchas gracias por la invitación. Yo soy un apasionado por el desarrollo tecnológico y efectivamente junto con Alejandro Jofre de la Universidad de Chile, con Marcos Lima, estamos impulsando el Centro Nacional de Pilotaje porque creemos en el desarrollo de tecnología a nivel local. Y yo creo que me encantan estas oportunidades de conversar acerca de un futuro, porque tenemos que ponernos de acuerdo acerca de ese futuro que soñamos y tratar de impulsarlo en conjunto. Entonces hay algunas cosas que tenemos que tener en mente, que son desafíos, algunas limitantes que tenemos que abordar, y otras que tenemos que, que tenemos que desanudar, que existen en el ecosistema. Por ejemplo, yo tengo mucha confianza que en Chile hay capital humano, hay gente para realmente ponerse metas en grande y desarrollarlas. Pero tenemos que desatar ese capital humano, no limitarlo más, sino que desatarlo, con una ilusión, una imagen, como decía el senador, con una idea de futuro que nos una. Lo segundo es que hay historias que muestran que esto es posible y que no es alejado para la realidad que tiene Chile hoy. Les voy a dar algunos ejemplos en la conversación. Y lo tercero es que hay algunas que tenemos que construir y que en eso también nos tenemos que poner de acuerdo. Hay que construirlas, si no, esto no se va a poder realizar. Antes de entrar en esas tres etapas, quiero decirles que en el fondo yo lo que rescato de las palabras del senador es si es que la minería y el desarrollo son compatibles. Y a mí me han invitado en el último año a ser parte de una red de académicos que apoya a la ONU en el desarrollo de las metas que se llaman desarrollo de metas sustentables. Y hay una sección dentro de eso que trata los territorios mineros como un todo en el mundo. Y hemos estado discutiendo, oye, ¿es compatible la minería con la sustentabilidad que el mundo aspira en el futuro? Y la verdad es que la conclusión es que si ustedes se fijan en todas las metas de la ONU, que son un ideario hacia donde nos queremos movilizar, que no haya pobreza en el mundo, que controlemos el cambio climático, que evitemos daño en la naturaleza, que construyamos infraestructura en el mundo, que todos tengan acceso a buena educación, ese ideario, ese marco, nos permite reflexionar y uno profundamente llega a la conclusión que es compatible. Hay cosas que tienen que ser mitigadas, es decir, algunos efectos negativos que tenemos que mitigar, obviamente, y los que tenemos que enfrentar con legislación que implique reglas iguales para todos en el mundo, y por lo tanto las mineras van a decir, bueno, si todos competimos bajo las mismas normas, no hay ningún problema. Y lo segundo es que hay cosas que hay que cambiar con tecnología, con conocimiento. Ambos desafíos notables que nos van a probablemente atraer y convocar en los próximos 20 años. Vamos a estar discutiendo mucho esto en profundidad. Obviamente que la solución no es fácil, pero es difícil para un país como Chile, y creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, mirar hacia el lado y decir que esto no nos convoca porque la minería tiene un rol relevante en nuestra economía. O sea, no nos imaginamos de aquí a 20 o 30 años que se haya abandonado el auto eléctrico. El auto eléctrico es una demanda, y esa demanda que está ahí de la humanidad nos tira a nosotros para poder entregarles los materiales con los que son el corazón del auto eléctrico, el cobre y el litio. O sea, no podríamos estar mejor asentados para los próximos 30 años. Pero esa oportunidad, entonces, se topa con estas cosas que tenemos que desanudar. Primero, por ahí el ministro mostraba que la demanda va a crecer enormemente. Y nosotros hoy día producimos 5 millones de toneladas de cobre fino, más o menos, eso. Y hemos estado así estable. Pero eso no es culpa de la gestión ni la tecnología de las empresas mineras, que están haciendo lo mejor que pueden
con las limitaciones, el decrecimiento de ley, las bajas en productividades, han aumentado la intensidad de inversión, han mejorado las tecnologías y su eficiencia. Aún así no podemos producir más de 5 millones de toneladas de cobre fino. Entonces, si uno se va a abrir los datos y va a encontrar que ahí hay un desafío. El desafío natural es cómo hacemos más con menos productividad. Y un tema importante ahí es la intensidad energética. En Chile, para poder producir cobre, en los últimos 10 años se aumentó en 60% el promedio de kilowatt hora por tonelada que se requería. 60% en 10 años. No crecimos ni una tonelada más, pero consumimos 60% más energía. Entonces, si nosotros quisiéramos mantener nuestra proporción de mercado en ese mundo que va creciendo en demanda de cobre, y que hablábamos de 4 por o 6 por, significa que tendríamos que aumentar enormemente, para igual tecnología de hoy, enormemente la capacidad de energía instalada en el país. Una oportunidad para que esa capacidad de energía instalada sea renovable. Pero también un desafío para la industria, porque la industria no solo puede conformarse con que instalemos esa capacidad de energía, porque es un esfuerzo nacional, es un esfuerzo de los privados, del erario público, sino que también es un esfuerzo para confluir y tratar de meter conocimiento para disminuir ese consumo energético en una forma significativa, no en 2%, 3%, ponerse una meta, 30%. En Australia ya existe un Ministerio de Eficiencia Energética, no solo de energía, sino que hay una comisión que es tripartita, gobierno, privados y academia, en donde llevan y trazan en detalle las eficiencias energéticas de todas las industrias. Bueno, acá tenemos una que es importante, la minería, podríamos partir por ahí. Hacerle trazabilidad a esa eficiencia energética, meterle conocimiento y tecnología para poder reducirla, pero con capacidades locales. Porque el problema es que desaprovechamos esos desafíos para desarrollar nuestras capacidades locales. Voy a mostrar un ejemplo de un desafío. Yo no sé si puedo compartir, espero que sí, pero les voy a contar una historia breve. ¿Puedo compartir o no? Sí, debieras compartir sin problema. Que no me aparece acá, aquí, share screen. Voy a contarles 2 historias breves, para que veamos que los desafíos tecnológicos son oportunidades. Sucede que en Finlandia, Segunda Guerra Mundial, era el proveedor de hierro para Europa, y Alemania se lo tomó, por supuesto, para asegurar su abastecimiento de hierro. Finlandia tenía su acerera, o sea, el equivalente a CAP, instalado en el borde con Rusia. Y por supuesto, por tema estratégico, tenían que sacarlo de ahí, porque si no, se la iba a tomar Rusia. Y la decidieron mover hacia acá, hacia el Golfo, este Golfo de acá, hacia Pori. Tenían que desarmarla y armarla. Era un desafío tecnológico gigantesco hacerlo en poco tiempo, para además mantener el abastecimiento de acero para Alemania. ¿Qué hicieron? Aprovecharon la oportunidad para no solo armarla y desarmarla, sino que cambiaron la tecnología por una tecnología incipiente que había sido desarrollada por sus científicos, que era una tecnología que utilizaba el azufre del mineral para fundir. Esa empresa se llama Outokumpu y nos vende la tecnología Flash 50 años después de eso. Y es el mayor proveedor tecnológico de ese tipo de tecnología en el mundo. Ellos aprovecharon el desafío, no solo lo instalaron y la probaron industrialmente. Hoy día Outokumpu ya no produce hierro, lo que vende son los hornos flash. Segundo ejemplo, existe en Corea una empresa que se llama POSCO. En 1970, Corea del Sur tenía el mismo nivel de desarrollo que Chile. Era básicamente un país cuya base económica era la agricultura. Y por todas partes le decían, oye, pero trata de elaborar mejor tu alimento, porque estaban ellos en ruina en 1970, en Asia no tenían peso, no tenían volumen de conocimiento, y fíjate que la visión, solo la visión de una persona fue capaz de movilizar a ese país para instalar una acerera en un país
en un país que era dedicado a la agricultura, porque la visión que vendió a su pueblo fue de que quería ser un país industrializado para darle desarrollo a ese pueblo, y que por lo tanto tenían que construir la acerera más grande del mundo. ¿Qué hicieron? No inventaron la acería. Fueron a Japón. Japón tenía limitaciones para poder seguir creciendo en producción de acero, porque el acero al producir genera algunos elementos nocivos, y esos elementos nocivos le impedían seguir aumentando la producción de acero. Así que hicieron un acuerdo, Japón siendo el mayor productor con la mejor tecnología de producción de acero, se transformó en un socio comercial e instaló una ciudad en Corea del Sur. Ahí está el micrófono abierto. Es muy difícil. Álvaro, un segundo. Quisiera que por favor silenciaran sus micrófonos para escuchar al profesor. Les comentaba que el desafío era cómo sacar de la pobreza a Corea del Sur. Y Corea del Sur no tenía capacidad de desarrollar su propia tecnología, sino que se asoció con el país que tenía la mejor tecnología en ese tiempo, Japón. Instalaron una acería con la mejor tecnología de ese minuto en Corea del Sur, con un conveniente arreglo para que Japón recibiera ese acero. Al cabo de 20 años, Corea del Sur hizo mejoras en esa acería que era más eficiente, más productiva que Japón. Hoy es POSCO. Y además el gobierno surcoreano, de Corea del Sur, generó un ecosistema en torno a la acería, permitiendo que esta acería se movilizara verticalmente y generara empresas. Pero no saltaron de la acería al auto, no, los Hyundai llegaron después. Primero saltaron de la acería a fabricar el chasis del auto. Saltaron de la acería a fabricar tuercas y pernos. Después nace Samsung, después nace Hyundai. Obviamente hoy día marcas absolutamente reconocidas por nosotros, con el apoyo, por supuesto, de los privados, pero con un fuerte componente de visión de Estado, de visión de Estado. Y les voy a contar un tercer caso que es muy interesante también. Entonces, es el de Sumitomo Group. Todas estas empresas están relacionadas a materias primas y por lo tanto son muy intensas energéticamente. Este es el diagrama de desarrollo de Sumitomo Group, uno de los grupos japoneses más grandes en el mundo, en torno a distintos tipos de materiales y también inversiones en cobre. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que Sumitomo Group no es simplemente el resultado de una empresa con un objetivo, sino que es el resultado de muchas empresas que se fueron uniendo, adaptándose a distintos objetivos. A mí me parece prudente, por ejemplo, de que Chile apueste por varias cosas que pueden integrarse en el futuro, porque no sabemos cuál es la que va a predominar. Si yo tengo que tomar el riesgo tecnológico, creo que intentaría promover que nacieran 3, 4, 10 tecnologías en el país con una fuerte componente local que tuviesen la virtud en el futuro de integrarse para poder ser una compañía mucho más grande. Si estamos decididos de que son las energías renovables, que son la inteligencia artificial, como dice el senador, bueno, tenemos que entonces desatar al ciudadano chileno, al que genera tecnología en Chile. Porque los países son desarrollados no porque aumenta el ingreso y su desarrollo. Solo para ilustrar, miren, cuando yo digo que hay capacidades en Chile, pero que no se desatan, este es un gráfico que yo compartí con mis colegas del directorio del CNP, porque lo hice basándome solo en la inversión en I+D del 2020 que hicieron las empresas más grandes del mundo, en el 2020. Aquí está Samsung, esto es lo que invirtió, casi 14 billones de dólares, un poquito más de 14 billones de dólares.
Alphabet, Volkswagen, Microsoft, Huawei, Intel, Apple, Roche, Johnson & Johnson, Ramley, Merck, Toyota, Novartis, Ford, Facebook, Pfizer, a quien le compramos las vacunas, BMW, General Motors, Robert Bosch, Siemens, Chile. Esta es la realidad. Si nosotros queremos desatar grandes empresas, entonces, por supuesto que con este presupuesto no podemos aspirar a grandes desarrollos. No podemos aspirar a hacer 200 cosas. Hagamos 3, hagamos 4, pero bien hechas. Obviamente que la minería en esto puede ser un motor, pero nos encontramos con una traba. La minería no genera tecnología. Eso es un error. La minería compra tecnología. Entonces, cuando hablamos de camiones y camiones en hidrógeno, la verdad es que quienes desarrollan los camiones con hidrógeno es Komatsu y Caterpillar. Komatsu, japonés, Caterpillar, norteamericano. Y ellos no te van a permitir entrar en el negocio de sus motores, porque son compañías de este tamaño. Es difícil que eso se... Nosotros vamos a tener que generar servicios pequeños, cosas aledañas, pero no vamos a liderar esa industria. Ahora, lo que sí podemos hacer es pensar que queremos ser parte de ahí y preguntarnos qué necesitamos para tener entonces un OEM, ¿cierto? En Chile, con capacidad local. Si no vamos a comprar a Caterpillar o Komatsu, entonces copiemos estrategias que han funcionado. Unámonos con OEMs que son de mediano tamaño, que son más pequeñas, que pueden estar interesadas en asociarse con nosotros y ahorrarnos tiempo de aprendizaje. OEMs o empresas más pequeñas que tengan alguna tecnología avanzada, y generemos políticas para que los privados en Chile tomen más riesgo, el Estado genere incentivos para que esas tecnologías lleguen a proveer a la minería. Y ahí yo tengo otra mirada, senador. Yo creo que siempre discutimos acerca de la gran minería. Yo creo que la gran minería puede aportar al fisco con impuestos. Pero la verdad es que la que nos puede llevar a generar tecnología y generar cambios sustantivos en el ecosistema tecnológico es la mediana minería. Yo estoy muy feliz de toparme aquí con gente que representa la mediana minería, la zona. Porque ellos son los que son más, los que están solamente con una mirada local, viven en torno a la economía chilena y además tienen mayor disposición a tomar riesgos con emprendedores chilenos. Es muy difícil que la gran minería lo haga porque obviamente son transnacionales que están compitiendo en los márgenes para poder cumplir con su inversionista en su voto online o sus resultados de línea. Hay mucha presión ahí, hay mucho riesgo, hay mucho juego, hay mucho riesgo en juego, y por lo tanto veo difícil que ellos nos ayuden. Pero eso no es desesperanzador. Por último, para cerrar y para que nos puedan hacer preguntas. Eso. Diciendo esto, hay poca inversión, pero hay capacidad humana, hay capacidad intelectual, que un país desarrollado se desarrolla porque sus personas son capaces de encontrar soluciones a problemas complejos. Esos problemas complejos pueden venir de la minería y ser un motor. Aquí lo que nos falta, básicamente, es tener estas conversaciones más ampliadas y poder generar un engranaje virtuoso, poder generar una manera en donde existan los incentivos adecuados para que esto ocurra, utilizando la minería como un motor, porque sí puede haber un país desarrollado con minería. Así lo dice Canadá, así lo dice Australia, así lo hizo Inglaterra. O sea, existen bastantes ejemplos en la historia que eso puede cumplirse. Quiero cerrar diciendo que aquí existe una tremenda oportunidad para el país en torno a la minería verde. Y un desafío. Una oportunidad porque la minería verde nos permite diferenciar un producto que naturalmente es un commodity. Mira qué absurdo. El cobre es un commodity, se vende en la Bolsa de Metales de Londres, pero si lo vendemos, si lo vendemos como cobre verde o cobre sin emisiones, lo logramos diferenciar. Y eso los profesores de industria, que como Marco y los que están aquí presentes, todos están a decir, oye, pero eso tiene mucho más valor,
porque puedo cobrar más. Claro, puedo cobrar más cuando logre que quien lo compra me lo reconozca. ¿Cómo logramos que nos reconozca? Bueno, los que invierten en las empresas mineras, y esto lo hemos conversado nuevamente en esta comisión de la ONU, los que invierten en las empresas mineras tienen que exigir indicadores para hacer sus inversiones. Y eso va a lograr ese círculo virtuoso. Porque si llega un fondo de pensiones alemán y tiene 5 billones de dólares para invertir, y va donde BHP y le dice, mire, usted no compre los indicadores que a mí me exige el gobierno de Alemania para poder invertir en usted, entonces BHP rápidamente va a pensar, entonces mejor cumplo los indicadores que usted me está pidiendo para que yo le invierta los 5 billones. Y si eso llega a ocurrir, y Chile está preparado, entonces sí puede aprovechar esa diferenciación. Y yo creo que ahí, en eso no podemos ser pasivos. En esa conversación sí hay que participar. Hay que desarrollar trazabilidad, hay que desarrollar economía circular, hay que desarrollar nuevas fuentes energéticas para estar preparados y listos y ser los que lo podemos hacer cuando esto ocurra, porque va a ocurrir. En eso estoy de acuerdo. Con eso cierro. Muchas gracias, Álvaro. Muy adecuados tus comentarios, sobre todo viniendo de quien, como muchos de los que están hoy día presentes, hemos participado en generar tecnología en este país. Yo quisiera partir este espacio de preguntas recordando que hace muchos años atrás el Consejo Minero a la Universidad de Chile, la Universidad Católica, le pidió un informe que desde la Católica me tocó encabezar a un grupo de profesores y de la Universidad de Chile al profesor Patricio Meller sobre el potencial que en esa época se llamaba el clúster minero y su capacidad de generar tecnología y de hacer de Chile cada vez un país más competitivo desde el punto de vista tecnológico. Sin embargo, y quiero ser muy franco en esto, yo siento de que estamos en deuda en esa capacidad de generación. Y yo quisiera preguntarle al señor ministro y también al señor senador, ¿cuáles creen ustedes que son los factores que en estos últimos años, en estos 20 años, en este periodo, han conspirado para desarrollar esta capacidad tecnológica del país y aprovechar la tremenda oportunidad que significa la minería desde la perspectiva tanto del tamaño de los links que tiene con los mercados mundiales, de las capacidades tecnológicas que hay detrás de las compañías que están en Chile? ¿Por qué el Royalty 1 se discutió y sus recursos se suponía que iban a ser para el desarrollo tecnológico y el transformar un recurso no renovable en uno renovable? Y eso no ha pasado. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores que han conspirado para que eso ocurra y hoy día otra vez estemos discutiendo de puntos más, puntos menos el royalty, en vez de estar discutiendo de lo que hoy día se ha discutido en estas estupendas comentarios acerca de cómo aprovechar la oportunidad que representa la minería para Chile? ¿Cuáles son los factores que han conspirado para que eso no haya ocurrido hasta ahora y cómo creen ustedes que pueden ser superados? Señor ministro. Gracias, Marco. Bueno, primero agradezco la presentación de Álvaro y del senador Girardi, muy inspiracional y cada uno a su forma creo que comparte una visión de futuro optimista y esa idea de que tenemos que ponernos de acuerdo para desarrollar todo el potencial que tenemos. Así que me esperanza esta conversación. Yo creo, Marco, que la respuesta más honesta es que no sabemos exactamente. Esa es la verdad. Yo creo que si supiéramos exactamente, lo habríamos probablemente resuelto, ¿no? Y yo, quizás hay una premisa de tu pregunta que yo no estoy tan seguro que comparto, y es esta idea de que no se ha avanzado mucho en los últimos años. Yo creo que si uno compara la minería de hoy día con la minería de hace, no sé, 10 o 20 años, ha cambiado bastante. ¿Ah? Hay muchas cosas que siguen siendo esencialmente las mismas, ¿no? Pero en los temas que yo veo más de cerca, en el uso de la energía, ha cambiado sustancialmente. La minería ha sido esencial en el desarrollo de la energía renovable y eso dio pie al desarrollo de una nueva industria. El tema del agua, que lo mencionamos, también hay avances muy importantes.
las leyes de mineral se han ido a la mitad y hemos sido capaces, a pesar de eso, de sostener la producción. Ahora, a mí también me gustaría que la red de proveedores que tenemos, ojalá pudiera salir con más fuerza a los mercados de la región, ¿no es cierto? Que por cada dólar que invertimos, desarrollamos en minería, pudiéramos apalancarlo en una red más amplia de proveedores. Ojalá pudiéramos agregarle más valor, digamos, a nuestras exportaciones. Pero yo creo que al final los países tienen que ir, un poco como lo mostraba, creo yo, Álvaro en su presentación, a partir de donde tienen ventaja, ir creando ventaja y a partir de ellas ir moviéndose a la vecindad que naturalmente está más cerca y después ir ampliándolo. Pero yo honestamente creo que no tenemos un diagnóstico muy claro de cuáles son esas palancas que no se han movido en los últimos años. Yo creo que los desafíos que tenemos hacia adelante son los que esbozamos en la presentación. Y yo creo que si eso lo hacemos bien, se nos van a desencadenar muchas oportunidades. Pero yo creo que la respuesta simple es: no tenemos un diagnóstico común, creo yo, respecto de cuáles son esos cuellos de botella. No sé, senador Girardi, ¿cuál es su visión? Oye, mira, yo estoy camino de vuelta a Santiago porque tengo una reunión, así que tengo una señal que puede ser débil, pero lo primero que yo creo que no hay un proyecto país, porque no hay estrategia y porque el chasis que tenemos para reflexionar sobre ese proyecto país sirve para el siglo XX, pero no para el siglo XXI. De hecho, no hay relación con los centros académicos, con las universidades, con los territorios. Un proyecto país tiene que ser un proceso que emerge de abajo hacia arriba, desde los territorios, con sus universidades, ver cuáles son las vocaciones, y la suma de vocaciones de los territorios con sus emprendedores, con su define el proyecto país. Lo segundo es que yo creo que hay pruebas evidentes del 4% de producto en ciencia, cuando la ciencia en vez de aumentar disminuye el presupuesto, cuando el presupuesto de educación superior en vez de aumentar disminuye, cuando teníamos 192 millones de dólares del litio que se ponen en concurso y la Corfo se lo da a empresas americanas en vez de fortalecer el chasis de universidades chilenas, quiere decir que no hay ninguna comprensión del mundo que viene y nos quedamos rehenes de un modelo productivista, extractivista, sin la capacidad de generar las condiciones. Entonces, yo creo que tenemos un problema muy estructural, que nuestro país sigue viviendo en el siglo XX como si el mundo no hubiera cambiado. Claro, en el discurso hay toda una, si uno quiere, una provocación, hay un discurso, pero que no se condice para nada de lo que ocurre en la realidad. Muchas gracias, senador. En la perspectiva de lo que se está planteando, Álvaro, ¿qué crees tú que nosotros lo hemos vivido? O sea, desde el punto de vista de las universidades, ¿qué crees tú que ha impedido lo que el senador acaba de mencionar, que es la cercanía entre la industria y la academia, que es una cuestión absolutamente crítica si es que queremos realmente salir del proceso jugando, por así decirlo, y generando más tecnología? A mí me parece una súper buena pregunta y yo lo puedo contestar de mi vida, mi experiencia propia, porque yo era de la industria antes y trabajé como gerente de estrategia global en una corporación australiana antes de que me pidieran volver a ser académico de la Universidad Católica hace 7 años. Así que tengo ambas miradas. Justamente el decano me pidió volver para poder unir ambos mundos, digamos. ¿Qué es lo que yo veo? Creo que, primero, la industria chilena no está preparada para la globalización. En realidad, las industrias que tenemos corresponden al primer nivel de industrialización del siglo XX de baja complejidad. Más bien compran, almacenan, aumentan el precio, pero no agregan tecnología y conocimiento. Es muy difícil que, por ejemplo, un doctor llegue a una empresa de alimentos y le diga: mire, no venda manzanas, venda el omega 3 aquí, y eso tiene más valor. No le van a comprender ese lenguaje, porque no hemos trabajado en lograr hacer cambiar la forma de pensar del ciudadano promedio. Y por lo tanto, la academia le cuesta encontrar una contraparte
en la industria. Y por otro lado, la industria chilena, en general, hablo de empresas medianas, empresas pequeñas y las grandes corporaciones, en general tienen una mirada súper de bottom line, súper de rentabilidad. Solamente lo que interesa son los ingresos menos los costos y el retorno sobre el capital, pero su mirada estratégica es bien corta, y a mí me tocó compararla entre lo que uno conversa en un directorio, con ejecutivos de corporaciones extranjeras y locales. Es bien distinto lo que se busca, porque una corporación grande lo que busca es lo que le llaman el sustainable income, o sea, una estrategia de negocio que no solo genere plata, sino que genere plata en el largo plazo. O sea, yo genero un pequeño negocio con una tecnología que me entregue alguna barrera de entrada a otros para que no me puedan competir y yo pueda rentabilizar de él por un periodo largo. Ojalá una tecnología que sea más o menos compleja, y para eso de necesitar 3 o 4 científicos, doctores, con un tipo de marketing, con un administrador, por supuesto, para que funcione, y pongo estos 5 tipos y vendo cámaras que miden, no sé, que miden algún tipo de parámetro, y lo vendo y pensando en venderlo globalmente. Eso aquí en Chile es súper difícil de lograr. Es súper difícil. Entonces está esta dicotomía, que la industria busca un retorno de corto plazo acá, y que la academia no encuentra una contraparte en la industria. Hay que hacer un tremendo esfuerzo por cambiar eso. Entonces no crece la confianza entre ellos, Marco. No crece la confianza. Sí, no está claro. Ministro, esta necesidad de construir confianza y lo que acaba de plantear el senador en términos de un proyecto país, posiblemente en la minería y en la energía, y yo creo que en ese sentido el prorector tiene razón, esto de que se hayan juntado, yo creo que es un círculo virtuoso fantástico, como se recordaba, o sea, puede desarrollarse la minería y al mismo tiempo empujar la energía. Este ecosistema, por llamarlo de una manera, ¿será capaz de construir la confianza que se requiere para hacer, al menos aquí, un proyecto país que empuje las cosas hacia adelante? Y en ese sentido es una pena de que este programa que usted está encabezando se entregue al final de un gobierno. Ojalá quien sea el nuevo gobierno lo proyecte hacia adelante. ¿Es posible hacer esto entre nosotros, por así decirlo? Y en esa perspectiva, ¿qué cree usted que pueden aportar las grandes corporaciones internacionales de la minería que están en Chile? Y que obviamente no tienen los problemas que acaba de mencionar Álvaro en términos de una mirada cortoplacista, sino más bien están pensando en el largo plazo. ¿Cómo ve usted ese espacio de confianza que se puede generar y qué rol pueden jugar ahí las grandes corporaciones mineras, BHP, Río Tinto, todas las que Anglo American y por supuesto el rol que pueden jugar las nacionales? Sí, bueno, creo que es una pregunta muy relevante. Déjenme hacer el paralelo con el sector energía. El sector energía, yo creo que en Chile hemos sido capaces de ser muy exitosos en los últimos años. En buena parte porque hemos sido capaces de dibujar en conjunto una visión de futuro que ha sido suscrita, apoyada, digamos, por muchos actores. Y esto no tiene que ver solamente con la transversalidad política de los actores que suscriben esa visión, sino que la diversidad de, digamos, orígenes, digámoslo así, ¿no es cierto? O sea, el tipo de actores, el mundo empresarial, el mundo público, el mundo académico, el mundo de las consultoras en el sector de energía, de los proveedores, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos, hace años ya en Chile, una mirada de futuro de cuál es el sector energía que queremos construir, y la vamos actualizando. Ahora nos toca una actualización este año, la vamos a lanzar pronto, que es la política energética nacional, con una mirada al 2050, con metas, con objetivos, y esa no la construye el Ministerio de Energía encerrado entre 4 paredes con 3 o 4 técnicos. Se construye con un proceso participativo muy amplio,
Y eso tiene una gracia bien importante, o dos principales, para mi juicio. Uno es que mejora la calidad de ese producto, ¿no es cierto? Porque se nutre del conocimiento y la experiencia de todos los actores, lo primero. Y lo segundo, ayuda mucho a la continuidad de las políticas en el largo plazo. Porque cuando cambia el gobierno no tiene completa libertad, digámoslo así, de partir de cero, porque hay muchos actores que se sienten dueños de esa política, de esa mirada, y por lo tanto le dan cierta inercia, que es muy importante, porque estas cosas se demoran en dar fruto, no surgen de la noche a la mañana. Parte de los problemas que tenemos en otros sectores es que cada 4 años cambiamos la dirección de la proa del buque, entonces no avanzamos mucho. Entonces yo creo que nosotros necesitamos hacer mejor eso que ya hicimos en el sector energía como país, hacerlo en el sector minería. Nosotros lanzamos el año 2019 un esfuerzo por construir esa política nacional minera, que ha sido un proceso muy participativo, han participado miles de personas de distintos sectores, y ese proceso va generando una mirada común, ¿no es cierto? Va generando esta inercia positiva, digamos, y también va construyendo las confianzas. Las confianzas se construyen en muchas horas como esta, pues, conversar, intercambiar ideas, hacerse preguntas, cuestionarse mutuamente, ahí se van generando esas confianzas. Entonces yo creo que lo que está pasando en el sector minero en los últimos meses, en parte a raíz de la discusión del royalty, que lo ha acelerado y lo ha puesto más en el tapete público, pero gracias a lo que ha venido haciendo el Senado, lo que ha venido haciendo la política nacional minera, está generando esos espacios. Ahora, yo creo que las corporaciones internacionales tienen un rol esencial aquí, porque el sector minero, sobre todo la gran minería, es un sector mucho más concentrado, digámoslo así, que el sector energía, ¿no es cierto? En el sector minero hay 4 o 5, digamos, grandes compañías que concentran un porcentaje muy sustancial de la producción y de los grandes yacimientos. Entonces, lo que ellos hagan o dejen de hacer es muy decisivo en el futuro que tenga el sector. Y yo creo que ahí ellas tienen varios desafíos, algunos los mencionamos en la presentación, conectarse con la sociedad en la que están funcionando, en la que están insertas. Yo siempre digo, yo creo que la gente en Chile no sabe que sin el cobre chileno el mundo no va a poder parar el cambio climático. Eso es muy obvio para los que han estudiado el tema, pero yo creo que si uno le pregunta a la gente en la calle nadie sabe eso, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es síntoma, ese desconocimiento, de que la minería es una industria que tiende, y esto yo lo he hablado con Diego y con otros, así que no cometo ninguna infidencia, tiende a volcarse a sus propias operaciones y desconectarse con la comunidad y la sociedad en la que vive. Y yo creo, como decía el senador Girardi, que sin esa legitimidad y sin esa historia, en el buen sentido, de cuál es el sentido propósito de la minería, su sustentabilidad a largo plazo corre riesgo, digámoslo así, ¿no? Es esencial eso. Entonces eso es una cosa, conectarse con la sociedad, contar su historia con orgullo, ¿no es cierto? Y con transparencia. Y lo segundo que yo creo que le falta a la minería, o donde podrían ayudar a, digamos, a generar esas confianzas, es más espacios de cooperación. Yo tiendo a pensar, y esto lo confirma mucha gente, que la minería o las mineras entre ellas tienden a operar de manera muy aislada, ¿no es cierto? Tienen una cultura un poco autárquica, porque están acostumbradas, porque operan en zonas remotas, de resolver ellas mismas sus propios problemas. Se proveen el agua, se proveen el alimento, se proveen, ¿no es cierto? Entonces, eso permea, creo yo, la forma en que se relacionan con la sociedad, pero también entre ellas. Entonces, no sé, tenemos 11 o 12 o 14 plantas desaladoras en desarrollo. Cada una para abastecer a una minera. ¿No hay espacio para que hagamos menos plantas y se pongan de acuerdo, ¿no es cierto? Y tengan una operación integrada o un sistema de agua desalada para abastecer un sector minero. Entonces, la cooperación entre las empresas mineras yo creo que es un gran espacio de mejora para el sector también, y eso construye confianza entre esos actores y también entre la industria y la sociedad en la que está inserta. Sí, yo creo que el ejemplo que usted ha dado no puede ser más adecuado. Desgraciadamente, y directamente traté de participar precisamente para evitar este desperdicio de recursos que significa instalar una cantidad de plantas desaladoras. Yo viví la experiencia de hace muchos años atrás de botar recursos porque no fuimos capaces de ponernos de acuerdo entre Codelco
y las compañías eléctricas de la época, y terminamos haciendo 2 gasoductos y una línea dedicada por encima. Gasoductos que hoy día están vacíos, y la línea tampoco se está utilizando lo suficiente. Fueron centenares de millones de dólares. Y por lo tanto ahí, y discúlpeme, ministro, pero ahí se requiere, y yo creo que es una tarea que ustedes desde el gobierno y también desde el Parlamento se puede hacer, se requiere terminar forzando, por así decirlo, la necesidad de obligarlos a ponerse de acuerdo. Yo sé que hay una ley que ha sido muy mal mirada en otro ámbito, que es la pesca, pero no puedo dejar de recordar al ministro Longueira, que obligó a las empresas grandes y a los pescadores artesanales a ponerse de acuerdo. Prácticamente los encerró en un lugar y los forzó a salir con un acuerdo. Y yo creo que ese tipo de iniciativas a veces son necesarias para que efectivamente podamos tener una mirada más integral y más colaborativa entre las empresas, y no solo entre las empresas, sino que también entre otros actores del ecosistema. Y creo yo que ahí hay un campo fundamental. Pero el punto de partida es la confianza, y yo espero, yo no sé si hay alguna pregunta, a lo mejor alguien de... Marco, perdona que me cuelgue tu comentario, pero hay una oportunidad también en esto. Todos andan hablando de las fundiciones, y todos hablan de fundiciones hechas por privados pequeñas, de 200.000 o 400.000 toneladas. Bueno, ¿por qué no soñar en grande y coordinar desde el Estado la instalación de la fundición de cobre más grande del mundo, con los costos más bajos del mundo? Y que no sea administrada, por supuesto, por una corporación que está dedicada a la extracción minera, sino que por una corporación que está dedicada a la fundición, con la mejor tecnología del mundo. Una tecnología que además puede ser mantenida y mejorada en el tiempo. O sea, se dan oportunidades justamente para lograr esas sinergias, si es que logras aunar los incentivos, o sea, ponerlo correctamente. Sí, yo no sé, yo quisiera, ya estamos en la hora, yo quisiera a lo mejor ofrecerle a alguien de la Sonami, si es que quisiera hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Álvaro, Merino, Diego. A ver, déjame... Diego. Primero, muy interesante la conversación de hoy día. Creo que la pregunta de fondo es: ¿qué minería quiere Chile? Si quiere una minería cuyo único objetivo es pagar impuestos, es un escenario. Tal vez el escenario del pasado, el escenario del siglo XX. O si quiere una minería que esté, como está hoy día, integrada a la economía nacional, con todas las virtudes que eso tiene y con un potencial de poder, como se ha planteado hoy día, seguir aumentando esa relación entre Chile, el desarrollo económico de Chile y la minería nacional. Y esa es el gran dilema que de alguna manera se ha mostrado en esta discusión del royalty, porque la discusión del royalty no es solamente una discusión de los impuestos, es una discusión de qué es lo que quiere Chile de su minería, y ojalá que podamos desplegar todo el potencial ese. Entonces, esa es mi reflexión hoy día, y creo que todas las intervenciones han sido muy, muy, muy interesantes. ¿Y qué ha planteado este tema? ¿Qué es lo que quiere Chile de su minería? ¿Cómo quiere aprovechar el potencial de la minería para el desarrollo nacional? El desarrollo nacional no es solamente el desarrollo económico, es todo el desarrollo social, innovación, económico, etcétera, etcétera. Sí, yo quisiera, para cerrar, ofrecerle las palabras al cierre al señor ministro, si quiere hacer algún comentario adicional.
y agradecerles a todos su presencia hoy día en esta interesantísima conversación. Muchas gracias, Marco. Voy a ser muy breve para no alargarnos, creo que ha sido muy completa la discusión. Yo solamente quiero cerrar con dos cosas. La primera, optimismo. Optimismo. Yo creo que estamos en una época en que a veces lo que prima es el pesimismo, la capacidad que tenemos de identificar los problemas, las cosas que nos faltan. Yo creo que no tenemos que ser complacientes, pero tenemos que ser optimistas. Yo creo que Chile, en el mundo que viene, de enormes desafíos, hay enormes oportunidades. Y Chile tiene un enorme potencial para poder capturarlas si hacemos las cosas bien. Eso es lo primero. Y confianza en el futuro. Yo creo además que la gente necesita también esa mirada optimista respecto del futuro. Y los que tenemos posiciones de liderazgo en la academia, en cada uno de su lugar tenemos capacidad de influir en ese clima. Y en esto hay algo de profecía autocumplida. Cuando creemos que podemos hacer las cosas y hacer las cosas bien, eso de alguna manera ayuda a que efectivamente ocurra. Y lo segundo, que ser optimista y confiar en el futuro no es lo mismo que pretender resolver los problemas de manera simplista. A veces yo creo que hay algunas voces que creen que las cosas se arreglan con soluciones rápidas, ¿no es cierto? Con un proyectito de ley muy corto por aquí, un slogan por allá. Yo creo que tenemos que resistir la tentación de eso, del facilismo. Esto es un desafío y una oportunidad gigantesca, pero es compleja, requiere mucha cooperación, mucho trabajo muy duro, mucho rigor. Pero yo creo que si somos optimistas y hacemos las cosas bien, con rigor y administrando esa complejidad, tenemos una enorme oportunidad y espacios como este son esenciales para que podamos dibujar esa visión común de futuro que hemos hablado y materializarla. Así que gracias nuevamente por la invitación, un abrazo a todos y felicitaciones a los organizadores por el evento. Muchas gracias, ministro. Bueno, yo quisiera despedirme de ustedes e invitarlos a la próxima sesión que será en agosto, con un tema tan interesante como este. Yo quisiera agradecer especialmente al senador Girardi, que sabíamos que estaba en sus labores, pero se dio el tiempo para estar con nosotros. Y Marco, mira, un comentario final. Yo quiero tomar lo que decía Diego, porque es lo que yo pienso. No hay una minería compartamentalizada como un proyecto aislado. O la minería es parte de un ecosistema país y eso se acompaña de un contexto, de un chasis, no solo para la minería, sino para todas las grandes oportunidades que tiene Chile, para repensar nuestra manera de vincular la academia, la ciencia, con los territorios, con la minería, con las actividades productivas, si al mismo tiempo no tenemos capacidad de hacer ordenamiento del territorio, que tiene que ver con lo que yo decía, de definir democráticamente, de abajo hacia arriba, cada territorio, las vocaciones de desarrollo y definir cuáles son los requisitos que requiere cada vocación. Es evidente que la minería es una inmensa vocación, pero hay que definir, bueno, cuáles son los requisitos institucionales, de recursos financieros, de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, que eso requiere. Y a mí me parece muy importante, como se señalaba también, motivar la mediana minería, porque yo creo que hay mucho más posibilidades de flexibilidad, hay mucho más oportunidades de pequeños laboratorios de exploración en las medianas minerías y que tengan que a desarrollo de fronteras tecnológicas. Y por último, me parece muy importante entender que hoy no solamente con la ciencia es el mundo, hoy ya no cuesta nada. Podemos hacer un punto de intersección, pero al final... Por eso, parece que te perdimos. Bueno. Yo creo que lo que se requiere es un su corto plazo y que la academia por la chilena valor como una nueva solidaridad para enfrentar los grandes desafíos que tiene la humanidad. No solamente un buen negocio, tiene que tener una dimensión altruista, tiene que haber una épica para que esta minería tenga un sentido de identidad, de sentido país, que nos enorgullezca a todos porque estamos colaborando a enfrentar no solamente los problemas de desarrollo integral de Chile, sino también los desafíos que tiene la humanidad, y Chile lo puede hacer. Y por eso digo pensar en grande. Estoy de acuerdo, ¿por qué no pensar en fundiciones de hidrógeno no solo para Chile, sino para toda la región? Y colaborar así a una mejor humanidad y también al desarrollo de Chile. Muchas gracias, senador. Bueno,
les reitero nuestra invitación a la próxima reunión de este foro que hemos organizado junto con Tsunami, la Católica y la Chile. Así que buenas noches y muchas gracias. Gracias, Álvaro, también por